Sabemos que los abusos sexuales son también denunciados en las instituciones educativas. Uno de los primeros lugares donde los niños acuden es precisamente al cuerpo docente o al cuerpo administrativo de su institución. Es por eso que es importante tener en cuenta las tres principales misiones que tienen en estos casos de abuso sexual la institución educativa. Lo primero que todo es que hay unos factores de riesgo que siempre se pueden observar en el niño, unos factores personales pero también unos factores familiares. En esto hay que tener en cuenta que la primera misión de la institución es la detección y la segunda, la notificación. La detección se debe hacer a través de unos riesgos particulares que se ven evidenciados a través del cotidiano del niño dentro del aula, dentro de su descanso, dentro de sus ratos o momentos o espacios donde socializa con otros. Hoy día tenemos que tener en cuenta que las instituciones educativas también son centros donde los niños acuden en primera instancia para denunciar que han sido abusados sexualmente. Es por eso que como cuerpo docente, como cuerpo administrativo y también como institución es supremamente importante comprender la necesidad de tener estrategias para atender tipos de casos de abuso sexual. Por eso, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué se define o qué se entiende como abuso sexual. Y la Organización Mundial de la Salud lo ha definido de la siguiente manera. Es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Esta es una definición muy general que nos permite también entender que los niños pueden llegar a ser coaccionados. Y de esta manera es importante mencionar que hay unos riesgos que corren las víctimas y en este caso particular los niños. Primer riesgo o primer factor de riesgo más bien que debemos tener en cuenta. El niño no sabe distinguir la conducta sexual apropiada e inapropiada. Es decir, puede tener conductas sexualizadoras que se vean en el aula y que no sean acordes a su edad. Eso ya nos indica que algo puede estar sucediendo y que es un factor de riesgo en esa persona, en ese individuo, en ese niño. Segundo, necesidad de atención y afecto. Eso también nos puede indicar muchas cosas, precisamente porque la necesidad de atención y afecto también nos indica una baja autoestima, también nos indica que incluso puede tener dificultades en la ejecución de la resiliencia, en la capacidad de excepción, y esto pues puede llevar a que el niño también pueda caer en manos malintencionadas. Tercero, desconocimiento y falta de comprensión del desarrollo sexual, es decir, no comprende con claridad y no conoce cómo se da este desarrollo tanto de un niño como de una niña, cuál es el paso, cuáles son los procesos físicos, biológicos que experimentan. Y al no conocerlo, precisamente eso puede ser un factor de riesgo bastante grande y que puede pues llevar a consecuencias de un abuso sexual. El cuarto son experiencias previas del maltrato. Las experiencias previas del maltrato es porque en su casa u otro lugar pues ha sido maltratado físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y pues eso puede conducir también a buscar un refugio en otras personas y a caer en manos, vuelvo y repito, malintencionadas. El quinto factor de riesgo de la víctima es que tenga un pobre desarrollo en destrezas relacionadas con la seguridad personal, es decir, no tiene esos mecanismos para saber, entender con quién debe socializar, con quién debe tratar ciertos temas. Entonces, pues puede llegar cualquier persona, un adulto que quiera abusar de él, y precisamente como no tiene esta destreza, esa seguridad en sí mismo y menos una seguridad en los demás, pues obviamente va a caer en estos hechos pues malintencionados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que también hay unos factores de riesgo familiares y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque la familia es el primer lugar de desarrollo también del niño. Es donde el niño aprende unos principios, unas habilidades, unos valores. Por eso, lo primero que hay que tener en cuenta como factor de riesgo es que hay una falta o escasa implicación de la familia en la vida del niño. Es decir, el niño cuando está en casa no están sus padres o están haciendo otras cosas, no le prestan atención, no le ayudan en sus tareas. El docente en este caso tiene que ser muy hábil y saber en qué momento el niño está siendo abandonado. Y eso se ve también a partir de ¿qué? De cuando nosotros dejamos un trabajo, cuando nosotros hacemos una citación, cuando nosotros tenemos reuniones de padres, eso se va evidenciando. Lo importante en este caso, cuando vemos ese factor de riesgo, es hacer un seguimiento. Como segundo factor de riesgo familiar, hay una supervisión inadecuada. Y esto se une con el tercer factor, el uso del internet sin control. Cuando no hay supervisión adecuada y cuando hay uso del internet sin control, pues precisamente puede caer en estas redes falsas de personas que buscan abusar de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso ya nos indica un factor de riesgo. ¿Cómo lo evidenciamos? Precisamente cuando estamos en estos espacios de informática, de tecnología. Hoy día, en esta era tecnológica, pues eso es lo que se evidencia, ¿no? El cuarto, el niño puede tener mucha falta de comunicación, socializar poco, y dentro de su familia eso se evidencia. Cuando hay esa falta de comunicación, sus padres no se comunican, tal vez andan mucho en el celular y pues al momento de cenar no tienen el espacio para hablar o para preguntar cómo te fue en tu colegio, cómo te fue en tu trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hay falta de comunicación, eso también se evidencia en la socialización del niño con sus pares. Y esto pues es relevante porque como docentes tenemos que verlo y lograr determinar cuando realmente esa falta de comunicación es provocada por la casa, por su hogar. Quinto, y esto es supremamente importante, ambiente sexualizado o represivo. ¿Qué es un ambiente sexualizado? Un ambiente sexualizado es un ambiente donde básicamente se utiliza un lenguaje basado en digámoslo así, en una sociedad pansexualista, ¿cierto? Es decir, que el niño no se le muestra la sexualidad como con las precauciones o como con el debido respeto que se merece, sino que se presta para un ambiente sexualizador. Incluso en familias se pueden presentar también escenas sexuales enfrente del niño, y esto que va a provocar precisamente que el niño sea sexualizado. El niño puede llegar al aula y ya empezar a cogerse sus genitales o coger los genitales de un niño, y esto va a provocar pues precisamente esto que estamos hablando como factor de riesgo, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta también algunas cosas, que hay diversas formas en las que se puede manifestar el abuso sexual, y esto debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el bienestar familiar nos dice que el abuso sexual se puede presentar en actos sexuales, que son todos aquellos comportamientos o acciones sexuales donde no existe penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o la penetración vaginal u oral, cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Es decir, este acto sexual es sin penetración, eso es lo que hay que tener en cuenta. El acceso carnal, de acuerdo a lo dispuesto con el Código Penal en el artículo 212, el acceso carnal se define como la penetración del miembro viril, por lo que ya dijimos, anal, vaginal u oral. Cuando ya existe alguna de estas tres, eso se conoce como acceso carnal. Y finalmente tenemos el acoso sexual, que hace referencia al conjunto de acciones y comportamientos de tipo verbal, no escrito, no verbal, físico o virtual. En este caso, esto se ve evidenciado también en el artículo 210 del Código Penal.
Y particularmente acá tenemos que prestar atención porque el acoso sexual es el que más se ve, y sobre todo en las redes sociales, que ahora son tan manejadas desde a cortas edades, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención en eso. Es importante en esto precisamente tener presente que el abuso sexual tiene 3 características transversales que se dan en el acoso sexual, en el acceso carnal, o también se da precisamente en lo que ya nombramos como actos sexuales. Y en estos 3, pues hay 3 elementos característicos del abuso. Lo primero, la coerción. La coerción por medio de la fuerza física, la presión o el engaño. Eso es coerción. El segundo, la seducción. Generalmente el agresor realiza una violencia sistemática, camuflada de seducción, en la que busca ganarse la confianza del niño o la niña. Y finalmente el tercero, asimetría de edad. Generalmente el abusador tiene mayor edad que el niño, ¿no? Y entonces esto va, digamos, de alguna manera a impedir que el niño pues tenga como la habilidad de saber cuándo esa persona realmente me está seduciendo, ¿cierto? Y por eso el menor no tiene la capacidad de discernir claramente lo que está bien o lo que está mal, ni tampoco tiene la capacidad de dar un consentimiento porque no cuenta con la libertad de decisión. Entonces, recordemos rápidamente los 3 elementos. Primero, coerción. Segundo, seducción. Y tercero, asimetría de edad. Un elemento importante que tenemos que tener en cuenta cuando nos llega un niño y nos denuncia que ha sido abusado sexualmente, el primer elemento, la primera estrategia que hay que tener en cuenta es la escucha. ¿Y la escucha qué implica? Lo primero, buscar un lugar adecuado para la conversación, donde el niño se pueda sentir seguro, donde el niño pueda ser también visibilizado por otros, pero que también sea un espacio donde pueda entablarse, por ejemplo, entre docente y alumno, un espacio de escucha. El segundo elemento es que hay que respetar los tiempos del menor o la menor, es decir, hay que dejarlo hablar, ¿sí? Dejarlo verbalizar y expresar lo que ha sucedido. Lo tercero, hay que crear un contexto de ayuda, protección y escucha activa. ¿Y esto qué implica? Precisamente generarle confianza al niño, niña o adolescente para que él pues se le facilite empatizar conmigo y a la vez también pues se le facilite contarme lo que ha sucedido en esa situación. El cuarto elemento, hay que evitar las interrupciones durante la revelación, sino hay que darle una continuidad, y esa continuidad que nos va a permitir, precisamente nos va a permitir generar un ambiente de confianza, pero también un ambiente donde el niño pueda liberar eso que le ha sucedido. Y quinto, hay que recoger posteriormente las palabras literales del menor o la menor en un documento que se aportará después precisamente para denunciar el caso, para empezar la ruta de acción que se debe hacer en estos casos de abuso sexual.